La convulsionada historia de Colombia ha estado a la par con un sistema penal con el que ha crecido y madurado, a través de los innumerables sucesos que la componen. El centro de reclusión es el sedimento de todos los participantes del tejido social, y su historia es también la de nuestro país. La Picota es el más memorable y tradicional establecimiento carcelario, y en este video haremos un recorrido por su historia. Con el cambio de régimen político en los años 30, se marcó la llegada formal de una burguesía más vinculada al capitalismo. El escenario social colombiano estaba transformándose. La crisis del 29 y las circunstancias de violencia en las áreas rurales estaban expulsando población hacia los recintos urbanos, que eran escenario principal de los cambios, en donde se iba reforzando su importancia como escenario de desarrollo para relaciones sociales distintas. Rápidamente se fue concentrando más población en la ciudad y al mismo tiempo fue aumentando la brecha social y la marginalidad. Tales circunstancias tuvieron una influencia fuerte en los problemas urbanos y particularmente en el manejo de fenómenos como el desempleo, la inseguridad, la desigualdad y así como el crimen y la conflictividad. Gran parte de la población que no tenía una ocupación o empleo fijos optó por los delitos contra personas o la propiedad como medio de vida, cada vez más numerosa en la ciudad, lo que hacía más problemático el mantenimiento del orden y obligaba a replantear referentes frente a los fenómenos de la vagancia y la ratería, que si bien ya eran conocidos, estaban tomando dimensiones nuevas. Los funcionarios de la época juzgaban más efectivo castigar conductas que comprender o actuar sobre una situación cambiante, lo que representó un aumento constante de población privada de la libertad. En ese entonces, la penitenciaría de Cundinamarca ya había dejado de pertenecer a las afueras de Bogotá y hacía parte de la zona urbana de la ciudad. Este crecimiento, así como un entorno externo complejo, obligaban a replantear muchas cosas, y así lo entendía Alfonso López cuando en 1936, como parte del reordenamiento jurídico en materia penal y penitenciaria, impulsa la creación de la Picota, y mediante el decreto 1083 de mayo 14 de 1936 se coordina la construcción. El señor ministro de Agricultura y Comercio de ese entonces recibió a título de compraventa para la nación la hacienda La Picota de Chiguaza, la cual en ese entonces hacía parte del municipio de Usme. En 1925 se vende una franja de ese terreno para el paso del tranvía del Oriente, en el camino que de Bogotá conduce a Yomasa. Ese mismo año también se crea la estación agrícola experimental La Picota. Este sitio sirvió de lugar de estudio e investigación para un importante grupo de fitopatólogos y entomólogos de las distintas universidades de la ciudad. Es en el año 1936 cuando el gobierno nacional decide realizar la subdivisión de 10 fanegadas de esta hacienda y se destina este terreno para la construcción de la nueva penitenciaría central, con un presupuesto de 150.000 pesos. Para la mano de obra se determina aprovechar a los penados calificados en construcción y establecer los espacios restantes de la estación agrícola para ocupar a los mismos en cultivos y contribuir a su manutención. A nivel nacional, en 1938, las cárceles contaban con 8.686 internos y la población aumentaba a un rango de 1.000 por año. Bajo la promesa de renovar a Bogotá y preparándose para la Conferencia Panamericana, se realizaron obras como la construcción de la Avenida Las Américas, la carrera 10ª y la ampliación de la carrera 7ª. En 1946, el panóptico es cerrado y los reos son trasladados a la nueva cárcel La Picota. En la mañana del 12 de julio de 1946, 355 penados fueron trasladados desde el Caserón de San Diego, más conocido como Panóptico Nacional, para dar apertura a la Penitenciaría Central de Bogotá. En su época fue innovadora en cuanto a los principios modernos de individualización penal. Ese mismo año se implementó el sanatorio para atender a los internos que padecían tuberculosis. Más adelante estas instalaciones serían utilizadas como anexo psiquiátrico. El mayor León, retirado de la policía,
sería el primer director que tuvo el sitio de reclusión. El 9 de abril de 1948, los internos del penal, al enterarse de la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, se amotinaron e intentaron tomarse las instalaciones de la prisión. La rápida intervención del personal de guardia logró controlar la insubordinación. La mañana siguiente, con la ayuda externa de los sublevados de la ciudad, lograron someter a la guardia y darse una fuga masiva. Según lo manifestado por la prensa local de la época, alrededor de 700 prófugos salieron del penal y se diseminaron por los campos vecinos. Gran parte de ellos se agregó a la gleba y fue un factor influyente para el saqueo y la anarquía en la zona sur de la ciudad. Inmediatamente la guardia dio aviso y se inició la persecución de los prófugos. A la búsqueda se unió el ejército. En el proceso más de 10 prófugos fueron dados de baja. Otro grupo tomó las instalaciones de un local, donde la situación fue controlada por francotiradores y tropas del ejército. Con la muerte de Gaitán se dio inicio a esta época nefasta conocida como la violencia, en la que la picota albergó entonces también a un nuevo tipo de criminales. Estos hechos no solo cambiarían de forma permanente la historia del país, sino la del centro penitenciario. Los hechos acaecidos en este año llevaron a prisión a más de 2.000 detenidos a las cárceles. En junio de 1954, Rojas Pinilla ampliaba la amnistía a aquellos reclusos encarcelados por actos de terrorismo en nombre del régimen de Laureano Gómez. Muchas de estas personas liberadas conformarían movimientos campesinos de autodefensa, que años después habrían de convertirse en las FARC. Para 1953, encontrándose de director el capitán de la policía Rafael Mejía Toro, la picota contaba con una población de 1.000 reclusos, que incluían 655 sentenciados, 355 por cuenta de la nación y 900 condenados por la ley de vagos, rateros y maleantes. Se inaugura ese año la fábrica de calzado y demás maquinaria traída al país por el general Rojas Pinilla. Cabe mencionar la inauguración de la imprenta de la picota, que hasta la fecha sigue en funcionamiento. En 1981, el penal fue militarizado. En la iglesia del penal se llevó a cabo el Consejo Verbal de Guerra, con más de 2 centenares de integrantes del M-19, donde fueron condenados la mayoría de quienes conformaban el autodenominado Comando Superior. Posteriormente salieron en libertad durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Durante la segunda mitad de los años 80 y en los 90, el ámbito penitenciario nacional tuvo el desafío de contener la desenfrenada modalidad delictiva del narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley, lo que implicó una reforma a la política criminal. Se fusiona la Dirección General de Prisiones del Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. Asimismo se construye el Pabellón de Alta Seguridad, una estructura en concreto con capacidad de 44 celdas. En su interior se alojaron penados con crímenes de gran impacto social. En 1996 se adecuaron las casas fiscales para recluir exservidores públicos con el nombre de Centro Especial de Reclusión, con un total de 25 casas, cada una con 2 habitaciones. En 2002, los internos ubicados en este centro especial fueron reubicados en otros pabellones del establecimiento y las casas fiscales fueron asignadas al personal de cuadros de mando de la penitenciaría. Posteriormente, se construyó el pabellón para los internos de mínima seguridad, conocido como Las Cabañas, actualmente llamadas R1 y R2, establecimiento de reclusión especial, destinadas para alojar exservidores públicos. El sábado 23 de junio del 2001, a las 7:30 de la noche, la picota fue conmocionada con la fuga masiva de 98 internos, luego de un ataque externo de las milicias Antonio Nariño de la FARC contra la cárcel desde el barrio El Danubio en el sur de Bogotá, con apoyo interno de algunos detenidos. En el 2006 se construyó el pabellón ER3 para dar cumplimiento a la Ley 975 del 2005,
y alojar los desmovilizados pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes se encontraban postulados a la Ley de Justicia y Paz. Para finales del 2006, y debido a la vinculación de políticos con grupos paramilitares, fue necesaria la adecuación dentro del pabellón de mínima seguridad de alojamientos para la reclusión de los funcionarios vinculados a este proceso, que en su mayoría son parlamentarios. En el año 2010, ocupando 72.000 metros cuadrados de los predios de La Picota y con una inversión que supera los 108.000 millones de pesos, culmina la construcción del nuevo establecimiento de reclusión de orden nacional, con un total de 6 torres y 1.116 celdas. Además, se construye un edificio de 8 pisos para los alojamientos del personal de guardia. Esta colosal estructura y las que le han precedido definen a La Picota como un conjunto de varios establecimientos penitenciarios y carcelarios que alberga a más de 8.000 internos. Por tal motivo, mediante la Resolución 3806 del 22 de octubre del 2012, La Picota se reclasifica como Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá, COMEB. Esta es solo una pequeña muestra de todo el acervo histórico de La Picota, por lo que es imperativo que todos ayudemos a reconstruir esa memoria histórica, atesorar, preservar y documentar el patrimonio hablado, escrito y gráfico de las personas que pasaron por sus celdas, garitas y oficinas. Este es el inicio de una monumental tarea que es posible solo con la participación conjunta y sinérgica de todos, pero de un incalculable valor histórico y un testimonio para las nuevas generaciones. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos. Puedes aportar material, sugerir temas y opinar sobre este video en nuestras redes sociales. Abajo en los comentarios encontrarás los enlaces. Hasta una próxima oportunidad.